Tenemos la uretra, que recuerden que ella comparte la parte urinaria y la parte del reproductiva. Y la parte del aparato reproductor. Entonces, con respecto a estos dos componentes, entonces les decía yo que la parte interna está compuesta por la uretra pelviana y por las glándulas accesorias del aparato reproductor. Estas glándulas genitales accesorias son las que van a producir el líquido seminal, las que van a producir los nutrientes para el espermatozoide, que se encuentra en la uretra pelviana. Es decir, los espermatozoides se producen en el testículo, ¿sí? En algún lugar del testículo se producen los espermatozoides y estos espermatozoides son transportados a través de un conducto que se llama el conducto deferente hacia la uretra pelviana y de la uretra pelviana hacia el exterior en el momento de la eyaculación. Entonces, esa parte la entienden ustedes o no la entienden, sin mirar las imágenes. Sí, profe, sí se entiende. Es decir, hay un líquido que él se produce, es producido por las glándulas y digamos que la mezcla entre las dos, vale, la mezcla entre los espermatozoides y el líquido seminal se sucede en la uretra pelviana. Esta uretra pelviana está formada en musculatura estriada, y está relacionada topográficamente con las glándulas genitales accesorias. Las glándulas genitales accesorias no son generales para todas las especies. Entonces está las glándulas de caudal acraneal son la vulvuretral, la próstata, la glándula vesicular y la ampolla de los conductos deferentes. La ampolla de los conductos deferentes, que son una dilatación de los conductos que transportan los espermatozoides desde el testículo hasta la uretra. ¿Por qué esta ampolla es considerada glándula? Porque en sus paredes produce secreción que contribuye a la formación de líquido seminal. Entonces, aquí vamos a tener particularidades en las especies. Hay especies que solo presentan próstata, como el perro. Hay especies que solo presentan próstata y glándula vulvuretral, como el gato. Y hay especies donde no hay ampolla de los conductos deferentes, como en el caso del perro y el cerdo. Y hay especies donde existen las cuatro glándulas. Digamos que la que es general para todas las especies, pues es la próstata. Con respecto a la glándula vesicular, ¿sí?, que está ausente en los carnívoros, esa glándula vesicular, perdón, la glándula, ella tiene una particularidad en el equino. En el equino se denomina vesícula seminal, igual que en el hombre. ¿Por qué se llama vesícula seminal a la glándula vesicular? Porque es cavitaria, es hueca en el interior. Entonces, por esa razón cambia de nombre, pero la glándula vesicular existe en los rumiantes y en el equino. Con respecto a otra de las particularidades
que tenemos que tener presente en el aparato reproductor es con respecto, digamos, al pene, al órgano de la cópula. Entonces, el órgano del aparato reproductor masculino es diferente en las especies por estructura. Digamos que estructuralmente el macho el rumiante y los cerdos presentan un pene de tipo fibroelástico, es decir, con una cubierta de tejido fibroelástico formada principalmente por una túnica que se denomina la túnica albugínea. Y hay otros que además de contener tejido fibroelástico, también contienen tejido muscular, como en el caso del equino. Entonces, en el caso del pene de los equinos, ese pene es de tipo muscular y tiene un gran desarrollo del tejido cavernoso. Por eso se habla de pene músculo cavernoso en su estructura. A diferencia de los fibroelásticos que les decía yo que existen en el cerdo y en el caso de los rumiantes. En el caso de los equinos, perdón, en el caso de los carnívoros, entonces el perro tiene vale, entonces ustedes, para el grupo que le tocó el primate, ¿sí? Para el que le tocó el primate, esa es la tarea precisamente. Entonces, asumo que son glándula bulburetral, la próstata y la vesícula seminal. Y no estoy seguro si tiene ampolla de los conductos deferentes. Ahí sí tendrías que averiguar. ¿Me escuchaste, Diana? Lo que sí estoy seguro es que tiene bulburetral porque la bulburetral tiene, digamos que en el macho, tiene una función importantísima que es lubricar y limpiar el conducto uretral antes de la eyaculación. Digamos que es el líquido preseminal. Es la encargada de producir el líquido preseminal. Esa es la más caudal, se encuentra en el arco isquiático, relacionada con el cuerpo cavernoso de los pilares del pene. Y ella es la encargada de secretar primero para limpiar el canal uretral de todo lo que esté en el interior, de orina y residuos de orina y todo el interior, y es la que produce el líquido preseminal, la que produce el líquido preseminal en los machos. La próstata, que sé que existe también porque pues, es un humanoide, es un animal similar al humano, y la vesícula seminal, que es la que produce principalmente el volumen del eyaculado. El volumen del eyaculado. Y nutrientes también para mantener los espermatozoides. Lo que no estoy seguro es si los primates tienen vesícula, ampolla de los conductos deferentes. Ahí sí tienes que revisar. Bueno, eso con respecto bueno, estábamos entonces en el pene. Entonces hablábamos de los penes fibroelástico y músculo cavernoso, que es el del equino. Y en el caso del pene fibroelástico, pero además con con presencia de hueso, que es en el caso de los carnívoros. Entonces, eso es una característica. La otra particularidad marcada, entonces, es que el pene, él se origina en el arco isquiático por medio de unos pilares que están conectados a un cuerpo que se llama el cuerpo cavernoso, que es lo que va a garantizar
la erección y la eyaculación. Entonces van a haber unos músculos que están ubicados en la región perineal, que están relacionados con los huesos, con el hueso coxal, el arco isquiático, llama músculo isquiocavernoso, porque se origina en el arco isquiático. Entonces, ese isquiocavernoso en el momento de contraerse, ¿sí? En el momento de contraerse, él se va a llenar de sangre. Entonces, al llenarse de sangre, facilita que el cuerpo cavernoso se llene de sangre. Entonces, él lo que va a garantizar es la erección. Entonces, digamos que la función del músculo isquiocavernoso va a garantizar la erección. Hay otro músculo que es el músculo que se encuentra en la zona intermedia entre los músculos isquiocavernosos y es el bulbo esponjoso. Ese bulbo esponjoso, al contraerse, lo que permite es el movimiento del producto del eyaculado a través del canal uretral, o a través de la uretra. Entonces, la función que él tiene es de la eyaculación. Digamos que es el músculo que garantiza la eyaculación. Hay otro músculo que se origina, también está relacionado con el arco isquiático, pero puntualmente con las tuberosidades isquiáticas izquierda y derecha. Es un músculo doble que se llama músculo retractor del pene, existe en todas las especies, pero tiene un sitio de inserción diferente para los músculos cavernosos y también para los bulbos, para los fibroelásticos. En el caso de los fibroelásticos, él se inserta en la parte caudal de una flexura, en la parte media de una flexura, la parte media de una flexura que se llama la flexura peneana, porque los penes fibroelásticos tienen una flexura peneana que se llama flexura sigmoidea, porque es en forma de S. Es decir, ellos al contraerse presentan una flexura que llama la flexura peneana. ¿Vale? Entonces, el músculo retractor, como su nombre lo dice, él se relaja en el momento de la eyaculación y después de que ocurre la eyaculación, él lo que hace es permitir que el glande, ¿sí? Que el glande quede cubierto por la cubierta externa, que es el prepucio. Entonces, órganos anexos, aquí vamos a tener entonces la piel, ¿sí? La piel. Profe, una pregunta. Dígame, Yuri. Digamos, el perro es castrado y él vuelve a hacer relaciones, pero con una perra, y él no retrae el pene, y como él no eyacula, entonces, ¿por qué le queda el pene fuera? Pero no constantemente. Él después de que pasa la erección, él vuelve y se retrae. Él mientras mantenga la erección, sí, porque el pene del perro, él tiene una característica en el glande, digamos que el pene consta de tres partes. La raíz, que está cerca del arco isquiático, que es la que está relacionada con el cuerpo cavernoso y con el músculo isquiocavernoso. ¿Hasta ahí me has entendido? Sí, profe. Está el cuerpo, que digamos que es como la parte libre, y está el glande. El glande está relacionado con el prepucio, ¿sí? Digamos que el glande presenta un prepucio un saco prepucial que le va a permitir al animal en el momento de la erección que el glande emerja. Entonces, ese glande en el perro tiene la misma longitud que tiene el cuerpo del pene. Tiene la misma longitud. Es decir, la mitad del pene del perro es glande. Y en ese tránsito entre el glande y el cuerpo del pene hay un abultamiento que se llama el bulbo del glande. Entonces, ese bulbo del glande contiene gran cantidad de tejido, eh, de tejido, ¿cómo se llama el tejido? El tejido, no el tejido esponjoso, sino el tejido cavernoso. Es decir, hay mucho cuerpo cavernoso. Entonces, ese bulbo del glande se llena de sangre en la eyaculación
y en la sangre de retorno no ocurre sino mucho tiempo después. Por eso él queda, digamos que en la hembra, él queda pegado a la hembra en el momento de la cópula, porque el bulbo del glande no deja que él retire el pene. ¿Sí me entendiste eso? Sí, profe. Pero después, Y, digamos, después de pasado cierto tiempo, cuando ya digamos que le pasa la erección, ¿sí? Que pasa la erección, él vuelve y se retrae porque él conserva el músculo retractor del pene. Él está castrado, ¿no? Él no le han tocado el músculo retractor del pene, al no ser que presente una patología que se llama fimosis. Es decir, esa patología ya está relacionada con que él no puede, digamos, eh, devolver el glande hacia el saco prepucial. vale, profe. Gracias. Ya Vale. me quedó, ya entendí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces con respecto al testículo, digamos que estructuralmente y funcionalmente, pues lógico que va a ser similar en las especies. ¿En qué va él a cambiar? Él va a cambiar, digamos que tiene particularidades anatómicas, pero la más marcada y más importante es el eje longitudinal del testículo con respecto al plano de sustentación. Entonces él es totalmente vertical y está orientado en dirección dorso-ventral en el caso de los animales donde pendula el testículo. ¿En qué animales pendula el testículo? Es decir, que el eje longitudinal es totalmente vertical. ¿No se le ocurre? No. ¿En el toro? El bovino, profe. El toro y todos los rumiantes, el cabro, el caprino, ellos pendulan. Es decir, él tiene un eje longitudinal vertical. Vertical. Entonces es más largo que ancho. Entonces, ¿por qué? Porque está pendulando. Él pendula. Entonces tiene un eje vertical, un eje longitudinal vertical. Su parte dorsal está en la parte de arriba y la parte ventral. Él va a estar relacionado, todos los testículos de las especies están relacionados con un órgano anexo a él que se llama epidídimo, que es el sitio que recepciona los espermatozoides, los almacena, los madura y en algún lugar de él ya son totalmente fértiles. Y de ahí los conduce al conducto deferente para ser expulsados hacia la uretra pelviana en el momento de la eyaculación. Entonces, este epidídimo, que es un órgano anexo al testículo, ¿sí? Él tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza siempre es dorsal en la especie donde el testículo es vertical y la cola es ventral. La cola del epidídimo es ventral. En el caso, hay otros ejes longitudinales, por ejemplo, el equino. El equino es totalmente horizontal. Es decir, la cabeza del epidídimo que está relacionada con el testículo queda craneal y la cola está caudal. Pero hay ejes longitudinales oblicuos, donde el testículo está ubicado en dirección cráneo-ventral, o mejor, caudo-ventral, caudo-dorsal, perdón, que sería con una cabeza craneal y una cola caudal, una cola ubicada en la parte caudal. Ejes longitudinales oblicuos que es importante tenerlo en cuenta en el cerdo y también en los carnívoros, es oblicuo. Y otra particularidad muy marcada es la ubicación topográfica de los testículos en el felino. En el felino, además de ser oblicuos, están ubicados por ventral al ano. Están ubicados en la parte caudal del cuerpo, a diferencia de las demás
especies. Eso con el eje longitudinal. Ya la estructura como tal, ¿sí? La estructura como tal, entonces se la van a explicar Profe, en embriología. Ya le explicaron la espermiogénesis o la espermatogénesis. Dígame, Yuri. ¿por qué se le cuelgan, o sea, se le escurren los testículos a un animal A o ver, a un pez? en los mamíferos, embriológicamente se originan en un mismo lugar, se originan en el polo caudal de los riñones. Después de sucedido un tiempo en las diferentes especies, él se desplaza, ¿sí? Se desplaza hacia la parte exterior, arrastrando con las membranas de tejido conectivo y el peritoneo hacia la parte exterior del cuerpo, a través de un canal, se llama el canal inguinal. Entonces, el descenso testicular. Entonces, ese canal tiene un orificio interno y un orificio externo. Entonces, a través de ese canal que comunica los dos orificios externo e interno del canal inguinal, él emerge junto con las estructuras con las que debe estar relacionado con las estructuras del cordón espermático hacia el exterior del cuerpo. Pero después de determinado tiempo en el macho. Digamos que el animal que más, donde más está retenido dentro de la cavidad abdominal es en el equino. En el equino y en los bovinos él nace sin los testículos. Los testículos todavía están dentro de la cavidad abdominal. Y después desciende a través del canal inguinal hacia el exterior relacionado con el cordón espermático. Entonces, ese cordón espermático tiene todas las estructuras que le van a garantizar la irrigación, la inervación, el flujo de tejido linfoide, de los vasos linfáticos, un músculo que le va a permitir a él regular la temperatura del testículo, se llama músculo cremáster, y además de las túnicas. Entonces, ese testículo está envuelto por piel y unas túnicas, no solamente de piel, ¿sí? De piel y tejido muscular liso, sino también las túnicas que él arrastró junto con en el momento del descenso testicular. Entonces, la túnica vaginal parietal y la túnica vaginal visceral. ¿Qué son? Peritoneo. Son el peritoneo del testículo. Y tiene también el testículo, igual que el resto de la cavidad abdominal y pelviana, tiene cavidad peritoneal. Es decir, también hay líquido peritoneal en el testículo. En las cubiertas del testículo, que son la túnica vaginal. Hay una muy importante que es la que está relacionada, la que está después de la piel. Se llama la túnica dartos. Ella es de musculatura lisa, ¿sí? De músculo liso y tejido conectivo. Ella es la que regula la temperatura del testículo y protege al testículo del calor y del frío, para evitar la muerte de los espermatozoides o la producción de los espermatozoides. Vale. Profe, ¿y por qué descienden más de lo normal? O sea, no se quedan en una sola... en Descienden una- de una manera, digamos que descienden de una manera diferente en las especies. En el caso de los rumiantes, él pendula. Digamos que es más desarrollado y tiene una dirección diferente, pero en todos los mamíferos domésticos, él emerge de la misma manera. Por ejemplo, Profe, es que yo he visto a yo no un sé si perro tú lo callejero. Yo no sé si tú lo sabes. Ah, sí. Hay algunas patologías que están relacionadas pues con el descenso testicular. Hay algunos en los que no desciende. Entonces se habla de animal criptórquido y animal monórquido. Pero eso ya son patologías, eso ya no es anatómico. ¿Sí? Digamos que un animal normal tiene que tener los testículos pendulando.
pendulando pues de una manera diferente. Es decir, de una manera diferente para los rumiantes, para los equinos y para los carnívoros. Pero él siempre va a estar en el exterior. Por ejemplo, en el caso, del caso de los roedores, ¿sí? En el caso de los roedores, los testículos, ellos no descienden, ellos están dentro de la cavidad abdominal. En los roedores los testículos son interabdominales. Por ejemplo, otros que sé que son interabdominales, son los de los marsupiales. Los marsupiales, los del Didelphis marsupialis es intraabdominal. Ellos no descienden, se quedan en el abdomen, dentro de la cavidad pelviana. El líquido, él nunca, a ver, el líquido. El líquido que se acumula en el testículo, él no es líquido que es permanente, es igual que el que hay en la cavidad abdominal y en la cavidad torácica. Son líquidos extracelulares que son producto se producen intercelularmente y son los que evitan la fricción. Ese líquido es un líquido constante, él no puede aumentar. Ya si hay aumento del líquido, generalmente se habla de una patología que se llama hidrocele, pero eso no tiene nada que ver con la anatomía. Por ahora lo que tenemos que preocuparnos es por saber qué es la cavidad peritoneal, qué es el peritoneo, ¿sí? Cuáles son las túnicas, cuál es el eje longitudinal del testículo, cómo está constituido, cómo se desarrolla él embriológicamente. Entonces, ¿cómo se producen los espermatozoides? ¿Eso ya lo vieron o no? ¿Ya vieron la espermiogénesis? Sí, profe. O sea que ya les puedo preguntar de estructuras relacionadas con la espermiogénesis, ¿cierto? Vale. Entonces, venga, miramos, por ejemplo, ¿quién me quiere decir a dónde se producen, en qué parte del testículo se producen los espermatozoides? Profe, ¿esos no son los conductos seminíferos? Vale, entonces se producen en unos conductos que llaman los conductos seminíferos. ¿Qué es lo que hay en el interior de esos conductos seminíferos que forman los espermatozoides? Allá me contestó Diana, que ella es la que siempre contesta, pero que no tiene audio. Los túbulos seminíferos, perfecto. Sí, los conductos túbulos seminíferos. ¿De qué están constituidos? ¿Qué es lo que ellos contienen que producen los espermatozoides? Profe, ¿no es un epitelio germinativo? No, pero sí, pero es estructuralmente. Pero las células que le van a dar formación al espermatozoide, ¿cómo se llaman? ¿Células de qué? Sorry. ¿Las células de qué? ¿De Sertoli? De Sertoli. ¿Y a dónde están? En las paredes de esos túbulos, ¿sí o no? Las paredes de esos tubos. Listo. Entonces, eso ya lo vieron, ¿sí? Las células. No, las células de Leydig no están en los túbulos seminíferos. ¿A dónde están las células de Leydig? Ya que las nombró. Esas no las íbamos a nombrar porque. Pero, ¿a dónde están? ¿En qué parte del testículo están las células de Leydig? ¿Y qué producen las células de Leydig? Profe, pues las células de Leydig no son las que generan como las diferentes hormonas. Sí. ¿Y cuál es la hormona? La testosterona, ¿no? La testosterona. Listo. Entonces, las células de Leydig, ¿y a dónde están ubicadas dentro del testículo? ¿A dónde están ubicadas las células de Leydig? En la estructura del testículo, ¿a dónde están las de Leydig? En el espacio intersticial, en los intersticios.
Vale, entonces, venga, ustedes están viendo mi presentación, no, ustedes no están viendo mi pantalla, ¿cierto? No, No, profe, no señor. estamos viendo. Entonces, para que ustedes relacionen, lo que ustedes vieron acá, que es la espermiogénesis, hay una imagen, que esa imagen es universal, es una imagen universal. Mira, vamos a ver si la encontramos. Digamos que es una imagen que uno normalmente aparato, aquí no está el reproductor, ¿no? Ah, sí, genital del macho masculino. A ver si hay un esquema que es universal. Es esto, mire. Muy lento. Ahí, ¿lo vieron? Entonces, ese esquema de qué especie es según el eje longitudinal que tiene. Que aquí está la cabeza del epidimo, el cuerpo del epidimo y aquí está la cola. Entonces, ¿de qué especie es ese esquema? Entonces lo agrandamos y lo subimos un tantico. Ahí, ¿de qué especie es ese esquema? Si acá está si la cabeza del epidimo es craneal y la cola es caudal y el epidimo es dorsal, ¿de qué especie es? Sí, ¿por qué razón las presentaciones no sirven? Porque ni siquiera cuando uno les está hablando solamente le están poniendo cuidado. Entonces, cuando la cabeza es craneal, el cuerpo dorsal y la cola es caudal, ese eje longitudinal es horizontal. Entonces es caballo. Entonces es caballo. Entonces, este esquema tienen que sabérselo perfecto. Entonces, ¿qué es cada cosa? ¿Sí? ¿Qué es cada componente? Y microscópicamente también se ve tal cual. Eso lo tienen que conocer bien para que sepan en qué parte del testículo es que se forman, a dónde transportan y cómo ellos llegan desde acá, desde estos túbulos que llaman túbulos seminíferos, hasta, el, hasta la uretra pelviana. Hasta la uretra pelviana. A mí se me fue el internet. ¿Me escuchan? No. Sí, profe. Sí, profe. Ah, vale, pensé que se me había ido a mí. A la que se le fue el internet fue a Uradoviana Caballero. A ella siempre le va, eso no es ninguna novedad. Sí, igual que, o sea, ella nunca ha estado, yo nunca, la lista nunca aparece, porque ella se desconecta, ella tiene problemas con internet, todo el tiempo lo ha tenido. No solamente con la internet, también tiene otros problemas. ¿Quién más, quién más, quién más tiene preguntas con respecto a lo que debo conocer? A lo que debo conocer del aparato reproductor masculino. Como ustedes lo ven, es una cosa muy sencilla, ¿sí? Es algo muy, muy sencillo. Del aparato, el testículo, ¿qué otra cosa podemos decir de él? Además la estructura. Entonces, cómo él está microscópicamente estructurado y cómo llegan esos espermatozoides hasta la cabeza del epididimo y y cómo llegan a esa cabeza del epididimo, a través de qué estructuras. ¿Sí? Después en el cuerpo del epididimo, en el canal o conducto epididimario, ahí ellos se desarrollan. Y ya en la cola ya son viables. ¿Qué quiere decir que ya son viables? Es decir, que ellos se pueden extraer de ahí y ellos ya tienen la capacidad de generar una preñez. De generar una preñez.
Eso es, ¿no? Creo que no, el aparato reproductor masculino no tiene más nada. Vale, ¿hay alguna pregunta? Profe, sí, yo. Dígame. Profe, la estructura que usted nos dice que nos debemos aprender correctamente, la que usted nos acaba de mostrar que es Ese universal. esquema que ustedes tienen una ventaja enorme y es lo siguiente, mire, ustedes siempre, pero eso como no lo utilizan, ¿sí? No lo utilizan, esto lo pueden utilizar hasta para las presentaciones, pero ustedes ni siquiera en las presentaciones lo utilizan. De hecho, muchas de esas presentaciones ustedes muestran imágenes que no son veterinarias. Por ejemplo, en estos textos de anatomía y de histología, de algunos textos de anatomía, la mayoría de los textos de anatomía, además de traer las imágenes anatómicas, miren lo que traen. Miren lo que traen. Imágenes histológicas. ¿Sí? Acá dice, por ejemplo, corte histológico del conducto del epididimo de un toro. Entonces, esto es el epididimo. ¿Sí? Todo el conducto epididimario. Entonces ahí tenemos las células, el epitelio, los espermatozoides en la luz del conducto, ¿sí? En la luz del conducto. ¿Por qué, por ejemplo, mi pregunta acá es, ¿por qué se ven varios conductos o varias luces en esta imagen? A ver qué saben ustedes de histología. ¿Por qué se ven varias luces acá? En un corte, ¿qué tipo de corte es este? Del canal o conducto del epididimo. ¿Qué corte es? ¿Qué tipo de corte histológico es? ¿Qué tipo de corte histológico es este? De un conducto. Si esto es la luz o esta es la luz, Longitudinal. longitudinal. Listo. Entonces, esto me da a entender a mí que ustedes las bases, o sea, las bases y los fundamentos de la histología no los tienen claros. Eso es como si a usted le preguntan qué es craneal y qué es caudal o qué es proximal. Entonces, este corte es un corte transversal del conducto, transversal del conducto. Aquí está la luz y aquí en el interior están los espermatozoides. ¿Sí? Aquí en la pared del conducto, ¿sí? Entonces tenemos epitelio y tejido conectivo intersticial. Pero ahora mi pregunta es, si ustedes ya entendieron qué es un corte transversal del conducto del epididimo, ¿por qué razón se ven varias luces? ¿Por qué no se ve una sola luz? Si es un conducto, pues debería verse una sola luz. Y en esa luz debería haber, en todas esas luces, deberían de haber espermatozoides. Entonces, ¿por qué hay varias luces? Bueno, a estudiar histología también, jóvenes. ¿Sí? A estudiar histología. La histología es importantísima. Eso es hasta más importante que la misma anatomía. Y a relacionar. ¿Quién me contesta eso? Nadie. ¿Por qué creen ustedes que una estructura, cuando yo la corto transversalmente, un segmento que es un tubo, ¿por qué razón ustedes creen que se vean varias luces? Vamos a mirar otro corte histológico. Uno que tenga luces. Venga, miramos. Ah, este tipo de corte, ¿qué corte es? ¿Esto qué corte es? Este corte, los dos cortes histológicos, ¿de qué tipo de corte es?
¿Esto no lo han visto o no? ¿Aló? 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 ¿Ustedes me están escuchando? No me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Por qué quedaron callados? ¿Qué quedaron callados? ¿Qué pasó? ¿Ya vieron la histología del testículo? Clases de histología. No, profe, no lo hemos visto. Lo vemos hasta el miércoles que tenemos clase de histología. Pero ustedes los cortes y las formas de cortar los tejidos, eso no se lo dieron en la primera clase. No le dictaron eso. Listo, toca decirle al profe que dicte eso. Que le enseñe que es un corte transversal, un corte longitudinal, para que lo relacione la estructura histológica. Entonces nos volvemos a la imagen. Nos volvemos a esta imagen, la que teníamos antes. Si yo corto transversalmente esta estructura a este nivel, ¿sí? A este nivel. En el momento que ya la corto, voy a tener varias luces, ¿sí? Porque la forma que él tiene allá en el interior es totalmente contorneada. Entonces, si yo le hago corte de esta forma, ¿sí? Que es transversal al epidídimo, pues lógico que me van a dar varias luces. ¿Entendieron por qué da varias luces? No, no me copiaron. Profe, ¿me puede hacer el favor y me lo puede repetir? Es que no escuché muy bien. A ver, él tiene varias. En el momento que tú le haces un corte transversal al epidídimo, como este órgano que está en el interior es contorneado, pues en el corte transversal me van a dar varias luces, porque no es recto. Si él fuera recto, me daría una sola luz. Es un sentido común. ¿Sí? Entonces me da una sola luz si fuera recto, pero como él no es recto, es un órgano contorneado. ¿Sí? Él es contorneado. Entonces, por esa razón, me va a dar varias luces. Y en el interior de las luces están los espermatozoides, ¿sí? En desarrollo, y aquí ya están completamente viables, es decir, ya tienen la motilidad y la fuerza para poder generar una preñez o una gestación. Vale, ¿qué otra pregunta tengo yo? ¿Qué han visto de fisiología? ¿El endocrino solamente? ¿O ya vieron el ciclo estral? Las etapas del ciclo estral. No, vemos eso la próxima clase, pues según el trabajo que nos dejó. Vale, y de la función de las glándulas de secreción, sí. ¿Saben lo que es el feedback negativo y positivo? Sí. No, tampoco. Listo. O sea, no han visto ninguna clase. Listo. Yo me voy a quejar con los profes porque los profes no les han dictado clase. Yo voy Sí, profe, el feedback es el positivo, es cuando no se les han libera dictado. una
Se hace la ¿Cómo? liberación de algún tipo de hormona y de negativos cuando se regula. No les han dictado histología, usted, su merced, pero porque su merced ya lo había visto de pronto antes, pero fíjate, no les han dictado histología, no les han hablado de espermiogénesis, no les han hablado de la parte fisiológica del aparato del ciclo estral, no les han hablado de hormonas. Entonces, yo me voy a quejar porque entonces, ¿qué les han hablado? Si ya llevamos, ya nos faltan 15 días y no les han hablado de nada. Entonces, ¿cómo ustedes van a relacionar si no les han hablado de nada? Vale. Entonces, el viernes que nosotros tenemos clase, ¿me están escuchando? Sí, señor. Vale, el viernes que nosotros tenemos clase, ustedes van a revisar el aula virtual, porque es que sabe que también tengo problema con eso. Resulta que la facultad me hizo una revisión del aula virtual y ustedes son los únicos que no entran al aula virtual. Son el único semestre que no entra al aula virtual, no la utiliza. Entonces, ¿cómo si no entran al aula virtual? ¿Cómo van a tener las herramientas para poder hacer el ABP y para poder hacer la sustentación y para poder estudiar en esta época que estamos trabajando de forma virtual? No está utilizando la herramienta. Entonces, ¿cómo hace para aprender? ¿Cómo hace para aprender si no utiliza la herramienta? Entonces, el viernes vamos a hacer el examen de aparato reproductor masculino. Solamente el examen de masculino. El endocrino y el femenino lo dejamos para evaluarlo después. El viernes vamos a hacer examen de aparato reproductor masculino. Las herramientas yo se las voy a pegar en el aula virtual. ¿Qué les voy a pegar ahora? Les voy a pegar el texto, la guía, ¿sí? Recuerden que es la guía, que es el resumen del texto, y les voy a pegar, no, eso nada más. La presentación no, porque la presentación no se las mostré. No las mostré. ¿Listo? Entonces, un texto guía y la guía, para que ustedes la revisen. Y yo les pregunto, el viernes, ¿estamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? El viernes hacemos el quiz de aparato reproductor masculino. Pero el quiz lo vamos a hacer oral. Porque ustedes están entrando, lo mismo, están entrando aquí a la clase, pero se conectan y se van. Y se van. Por ejemplo, venga, le digo quién no está. Venga, le digo quién no está conectado. Se conectan para aparecer en la lista, pero no están. Laura Daniela Martínez. Señor. Laura Valentina Garzón. Sí, profe. Laura Vanessa Herrán. Sí, señor, aquí estoy. Santiago Monguí. Aquí estoy, profe. Vale. Helen Natalia Torres. Sebastián Neuta. Aquí estoy. Ah, pero la vez pasada no estaba. Aura Daviana Caballero. Sí, señor. ¿Cómo hemos llegado? ¿A qué nivel hemos llegado? Que ustedes llegan y se conectan y se van y dejan a alguien pendiente por si lo llegan a llamar.
¿Sí? ¿Qué fue lo que me pasó con mi colega? Con mi colega. Entonces, se conectan, pero no están conectados. No están conectados. Hace falta que se conecten y que estén conectados, en realidad. Entonces, para yo saber si están conectados en realidad o no, la prueba es oral y es de 5 en 5. No, la prueba es, esta vez no los vamos a llamar de 5 en 5, vamos a llamarlos en orden de lista, en la orden de lista que me aparecen acá en la conexión. Entonces empezamos acá, por ejemplo, aquí está Alejandro, entonces Alejandro, Andrés, Aura Daviana, y así sucesivamente les vamos a hacer prueba oral de aparato reproductor masculino. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? Listo. Entonces, que tengan feliz tarde-noche. Lo mismo usted, doctor. Vale, que estén muy bien. Sí, profe, gracias. Vale. Gracias, profe. Me perdonan el regaño de paso.